Bienvenidos a la información económica en DW. La administración de Donald Trump amenaza con bloquear la entrada de vuelos internacionales a las llamadas ciudades santuario, las que limitan la cooperación de la policía local con las autoridades federales en materia de inmigración. Esto lo dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en declaraciones a la cadena Fox News. Allí el funcionario planteó esta medida como respuesta a varios días de protestas y enfrentamientos entre funcionarios y manifestantes frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Nueva Jersey, donde cientos de inmigrantes detenidos están en huelga de hambre. Su aplicación podría coincidir con el Mundial de Fútbol que se disputará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá y podría causar importantes disrupciones para el turismo y la gran afluencia de personas que se espera para esas fechas. De este asunto vamos a hablar un poco más con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el año pasado la industria del turismo en Estados Unidos vio cómo caían las entradas de turistas y planes como estos están complicando una recuperación muy esperada. ¿Cuál ha sido la respuesta de la industria a esta amenaza? Pues Andrés, el sector del turismo, que ya está viendo cómo la atracción del Mundial no se está concretando en reservas hoteleras que esperaban y ahora ven esta medida de disrupción, dicen que puede ser muy devastadora. La Asociación de Viajes de Estados Unidos explica que unos 8.000 millones de dólares en gastos hechos por visitantes internacionales podrían perderse solo por eliminar a los oficiales de aduana en el aeropuerto de New Jersey, New York, Newark International. Además, se podrían perder unos 50.000 empleos. La asociación habla de un efecto, además, cascada en otros pequeños negocios y problemas también para el transporte de bienes, lo que complica mucho las cadenas de proveedores y los precios. Adicionalmente, hoy explicaban que el éxito de un evento global que ocurre una vez por cada generación, como es el Mundial, no puede usarse como una amenaza en una negociación. Además de Newark, el plan de Mullin también afectaría al aeropuerto Kennedy de Nueva York, a Chicago, Filadelfia, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Seattle. Son 1.100 vuelos diarios en estos aeropuertos. Ana, ¿y qué se escucha dentro de la administración Trump sobre esta propuesta? ¿Hay consenso de que sea deseable, viable? De momento, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha dicho que no se pueden cerrar los viajes por avión a estados que no están de acuerdo con las políticas del gobierno federal. Pero está por ver que esta sea una visión compartida por otros miembros del gobierno y, crucialmente, por el presidente Donald Trump. El fiscal general del estado, Todd Blanche, dijo en la cadena Fox que la propuesta de Mullin con respecto a los vuelos internacionales es una opción extrema, pero una opción, y desestimó que hubiera muchas diferencias entre las posiciones del secretario de Transportes y del de Seguridad Nacional. Mullin ha estado hablando de esta opción desde hace semanas y se lo comunicó al sector del turismo el pasado día 13. A pesar del caos en todo el país, que sería dejar a las aduanas sin procesar entradas, incluso un senador por Indiana ya ha dicho que sería una muy buena medida para castigar a las ciudades santuario. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. En Alemania caen la inflación y el desempleo. Los precios al consumidor se moderaron en mayo a pesar de la guerra en Irán. ¿El motivo? Los subsidios del gobierno alemán al combustible. Es un alivio temporal que ha sido clave para que la inflación de la economía más grande de Europa haya bajado al 2,6% interanual. Alemania es así una excepción en la eurozona porque la inflación subió en Italia, en España, también en Francia. También este viernes se publicaron cifras de empleo para Alemania en mayo. El número de desocupados baja ligeramente, pero lo suficiente para quedarse por debajo de la crítica marca psicológica de los 3 millones de desocupados. Datos positivos en una coyuntura económica complicada. José David Navarro, nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, nos va a contar más. José, la inflación en Alemania sorprende, bajando al 2,6% interanual, pero ¿es un espejismo esto? ¿Es un efecto temporal debido a estas ayudas del gobierno a la gasolina?
Hola Andrés, ¿qué tal? Pues sí, eso es lo que creen la mayoría de los economistas. El propio Banco Central alemán dice que sin estas ayudas que ha dado el gobierno para afrontar la crisis de los carburantes, la inflación en Alemania podría haber alcanzado el 3%, es decir, 0,25 puntos más que la cifra que finalmente se ha registrado en el mes de mayo. Estas ayudas que está dando aquí el gobierno alemán para los conductores cuando van a llenar gasolina duran hasta finales de junio. Así que es muy de esperar, Andrés, que una vez que esas medidas caduquen, es decir, para el mes de julio, la inflación vuelva a aumentar. Eso es lo que pronostican, como les digo, la mayoría de los economistas, sobre todo considerando que los aumentos en los precios de la energía después se contagian a otros productos. Es lo que se conoce como efectos de segunda ronda y es muy probablemente lo que vaya a ocurrir. José, otro de los datos que hemos conocido es que el desempleo en Alemania también bajó. ¿Cómo se explica esto en una economía que crece a tasas muy bajas y donde la industria exportadora arrastra tantos problemas? Bueno, la caída del desempleo, Andrés, en Alemania podría ser un efecto temporal con la llegada de la primavera. El mes de mayo suele ser mejor que el mes de abril. Se activan sectores como el de la construcción o la hostelería, pero si ponemos las cifras en perspectiva, vemos como la cifra de desempleo en este mes de mayo ha sido una décima superior a la del año pasado. La situación en Alemania es mejor si la comparamos con otras economías de la eurozona, pero para lo que es Alemania, la situación en los últimos meses, Andrés, se ha deteriorado. Casualidades de la vida, justo antes de comenzar esta conexión, un compañero de otra televisión aquí en la bolsa me comentaba que su contrato no se va a extender y historias de este tipo se encuentran cada vez con más asiduidad. También artículos que hablan de las dificultades que tiene la gente joven aquí en Alemania para encontrar un puesto de trabajo después de graduarse en la universidad. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Activistas ambientales protestaron este viernes ante la sede de Total Energies en París. Acusan a la compañía energética francesa y al gobierno francés de lucrarse con los combustibles fósiles durante la crisis climática global. La protesta tuvo lugar antes de la Junta General Anual de Total Energies. 4 organizaciones ecologistas denuncian el respaldo público a la actividad de la petrolera en contradicción con los objetivos climáticos franceses y europeos y exigen al gobierno que tase las elevadas ganancias de la compañía, especialmente desde principios de año con la guerra de Irán. Total Energies sigue invirtiendo masivamente en gas y petróleo, utilizando para ello fondos públicos. La Comisión Europea cree que la relación comercial y de inversión con China no es sostenible. Esto es lo que se afirma en el comunicado sobre el debate que mantuvieron el viernes los 27 países del bloque sobre la política comercial de la Unión frente a China, ante la petición de varios países europeos de medidas más contundentes contra el gigante asiático. La Comisión asegura que si bien China sigue siendo un socio fundamental, a medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones, dice el comunicado, requerirán una respuesta más sólida y coherente. En la reunión del viernes no se tomaron decisiones concretas, pero el debate continuará en la cumbre que los líderes europeos celebrarán a mediados de junio. Desde la invasión rusa de Ucrania, Europa ha intentado romper los lazos económicos con Moscú mediante sanciones de gran alcance. Sin embargo, un vínculo comercial crucial no solo se mantiene, sino que incluso crece. La producción de bacalao en el norte de Noruega, los buques pesqueros rusos siguen atracando en puertos noruegos en virtud de un acuerdo pesquero vigente desde hace décadas entre Oslo y Moscú. Y si bien crecen las críticas a este acuerdo, Noruega se niega a rescindirlo. Cada día el pescador Rune Meiren trabaja en una de las zonas marítimas con más vigilancia del mundo. Vemos aquí a muchos buques de guerra rusos. Nos observan, nos vigilan. Su puerto base, Vestfjord, se encuentra cerca de la frontera entre Noruega, miembro de la OTAN, y Rusia. En esta zona fronteriza vive la mayor población de bacalao del mundo, que reporta importantes ingresos a Noruega y a Rusia. Pero el fondo del mar está atravesado por cables submarinos que transmiten datos de Internet y llamadas telefónicas. Desde la invasión de Rusia a Ucrania se sospecha que los barcos pesqueros rusos también se utilizan para espiar. Aún así,
pueden seguir navegando por aguas noruegas y haciendo escala en sus puertos gracias a la cooperación en materia de bacalao. Rusia utiliza diversos medios para identificar nuestros puntos débiles tanto en el mar como en tierra. La realidad es que las importaciones de pescado de Noruega procedentes de Rusia vienen aumentando desde 2023, lo que provocó la crítica de la Unión Europea. Tenemos dudas en materia de seguridad. No creemos que esta colaboración sea buena. Aunque Noruega ha sancionado a 2 grandes empresas pesqueras rusas, pero otros buques siguen realizando sus entregas. Entonces, ¿por qué persiste Noruega con esta cooperación? El bacalao se considera el oro del Ártico. Lugares como Vestfjord viven de él. También la empresa de Frank Christiansen compra bacalao a barcos rusos. Esto tiene enormes repercusiones. Aquí vivimos del pescado. El 76% de las empresas dependen de él. Además, desde hace 50 años, Noruega y Rusia acordaron conjuntamente las cuotas de pesca de bacalao. El objetivo es evitar la sobrepesca de esta lucrativa población de peces. La industria pesquera noruega depende de Rusia. Al mismo tiempo, existe el riesgo de espionaje, lo que supone un verdadero dilema para nuestro gobierno. Por ello, el gobierno noruego limitó la estancia en tierra de las tripulaciones rusas. También comprueba que solo se importen productos pesqueros y que no haya dispositivos de espionaje. Pese a todo, Noruega quiere seguir cooperando con Rusia. No solo gas y petróleo, también el bacalao. Hasta aquí la economía en Deutsche Welle. Nos vemos la próxima. Gracias por la confianza.